Voy a pedir que inclinemos la cabeza para orar. Y mientras nuestros rostros están inclinados para orar, voy a pedir que no se muevan de ahora en adelante. Por favor, no susurren, no hablen. Una persona que se mueve, una persona que camina, molesta a miles de personas. Y les voy a pedir que presten absoluta atención. Hay miles de personas aquí esta noche que tienen cargas que necesitan ser quitadas, problemas que necesitan ser resueltos, pecado que necesita ser perdonado. Muchos de ustedes están buscando una nueva forma de vida. Están buscando gozo. Por favor, felicidad, seguridad. Seguridad de que si moriste irás al cielo. Pero quiero decirte que antes de salir de este estadio, esta noche puedes encontrar una respuesta a los dilemas, a los problemas, a las perplejidades de la vida. Tu vida puede cambiar, puede transformarse, puede convertirse en una nueva persona. En este momento, entregando tu vida al Señor Jesucristo. Te voy a pedir esta noche que escuches no solo con tus oídos físicos, sino que te voy a pedir que escuches con los oídos de tu alma. La Biblia enseña que tu corazón es tu alma y tienes que escuchar. Y si nunca has escuchado, debes sintonizar lo que en estos años Dios quiere hacer contigo. Él tiene un mensaje para ti esta noche. Amado Padre nuestro, oramos a tu Espíritu Santo que traiga sobre esta vasta congregación un santo silencio. Y oramos a tu Espíritu a traer y convencer a la gente y llevar los hombres al Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. No siento que pueda leer mi texto hasta que diga mi palabra de agradecimiento a todos ustedes que se han sacrificado y trabajado y orado por este gran y hermoso evento. Las graciosas, reflexivas palabras que ha dicho el vicepresidente. Quiere entregar a aquellos y a quienes les corresponde todo el crédito a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche quiero que pasen conmigo a este capítulo 32 del libro de Éxodo y el verso 26. Noche tras noche les he pedido a la gente que traiga sus Biblias. Espero que muchos de ustedes traigan sus Biblias esta noche. Éxodo, el capítulo 32 y el verso 26 para nuestra primera escritura. Aquí es donde tenemos una imagen de Moisés parado frente a una gran multitud de personas, algo como esto. Sé que está sentado a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está del lado del Señor? Que se arrodille. Y todos los hijos de Leví, los demás juntos debajo de él. Entonces te quiero compartir conmigo el libro de Josué. Estoy en el capítulo 24 y en el versículo 15. Y leemos estas palabras: si ha sido malo para ustedes servir al Señor, elijan ustedes hoy a quién van a servir, si a los dioses que sus padres sirvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y el pueblo respondió y dijo: Dios no quiera que dejemos al Señor para servir a otros dioses. En estos dos pasajes de las Escrituras encontramos a dos de los más grandes líderes del Antiguo Testamento, Moisés y Josué. En ambas ocasiones el pueblo se había metido en la idolatría. En ambos lugares Moisés y Josué predicaron al pueblo. En ambas ocasiones Moisés y Josué dijeron: debes elegir ustedes a quién servirán, ya sea hacia los dioses de la otra nación o si servirán al Dios de verdad, al Dios viviente. Y esta noche quiero decirles, antes que se vayan del Yankee Stadium, que también tendrán que elegir, porque no hay terreno neutral con respecto a Jesucristo. Ustedes tendrán que elegir
si van a servir al Dios vivo y verdadero o si servirán a los dioses del materialismo y el secularismo y los demás dioses. Julio César, una vez fue ordenado por el emperador para disolver sus legiones en Galia. Y él pensó, pasamos este río que divide Galia e Italia, o me quedo aquí. Si no paso este río, ¿qué pasará? Será el comienzo de todas las desgracias, dijo él. Galia importa, y luego iría. Y las abejas lo llevaron al río y se sentaron. Y en el lado italiano estaban listos para la batalla, listos para la guerra. Te digo que esta noche tendrás que tomar una decisión. Alejandro el Magno, él dijo que fue el gran conquistador porque era decisivo, no vacilaba. Y esta noche te voy a pedir que no dudes, sé decisivo, pero toma una decisión clara. Y acepta a Jesucristo como tu Señor, Salvador y Maestro. Solo caminar fue lo más grande que hizo Josué. No, él era un gran militar en esos tiempos. Si recuerdas, él condujo a los espías a la tierra prometida. Y Caleb hizo conforme a lo que debía hacer. Cuando condujeron a través del río Jordán con su comitiva a la batalla de Jericó y derrotó las tribus hostiles de Canaán. Fue un hombre de lealtad y obediencia. Fue un hombre valiente en la fe y sobre todo fue un hombre de decisión y acción. Pero ahora la guerra había terminado y Josué descubrió que la gente planeaba irse a la idolatría, y muchas veces los problemas de la paz son mayores que los problemas de la guerra. Y el gran pecado de América esta noche es la idolatría. El primer mandamiento dice: tú debes no tener otros dioses delante de mí. Y Dios dice que si quebrantas ese mandamiento, si quebrantas cualquiera de los 10 mandamientos, morirás. Y eso es pecado. La palabra pecado significa transgresión, un quebrantamiento de la ley de Dios, un quebrantamiento de los 10 mandamientos, un incumplimiento de los estándares de Dios en el requisito de Dios. Y Dios dijo que todos hemos pecado, todos hemos quebrantado las leyes. Y una de las leyes que cada persona en este estadio esta noche ha quebrantado es el primer mandamiento: no tendrás dioses delante de mí. Dices: bueno, no tengo ningún Dios que haga con mis manos, o que salgo al patio trasero, a mi casa, a mi apartamento y adoro. Oh sí, pero tenemos al Dios americano, los dioses de la sensualidad, los dioses del secularismo, los dioses del materialismo. Tienen un diferente Dios, el Dios de la diversión, el Dios del materialismo, el secularismo, rampantes en toda América esta noche. Y Dios dice que tendrás que tomar una decisión. Dijo: si quieres continuar en tu vida, continuar en tus pecados, continuar en tu materialismo, sin darle respeto a Dios, dijo: adelante. Porque cuando Dios te creó, te dio una habilidad que no le dio a otra criatura. La habilidad que te dio de tomar decisiones, de vivir de cualquier modo que quieras. Y digo esto con reverencia: Dios no puede hacer nada al respecto. Te dijeron que tienes voluntad propia. Puedes elegir servir a Dios o rechazar a Dios. Puedes elegir servir a Dios si quieres, o puedes elegir servir a otros dioses si quieres. Tienes el derecho a elegir. Y miles de personas que escuchan mi voz esta noche han elegido a otro Dios. Han elegido a los otros dioses de América. Te digo esta noche el mensaje de la ley de Dios aquí al pueblo americano esta noche. Elige en este día a quién vas a servir. Elige pronto de qué lado irás. Moisés dijo ante la gente de su época. Y Josué dijo ante la gente de su época, y yo te digo que Cristo se para ante esta gente de esta época y le dice: debes elegir. Y el pueblo de Israel había ido a la idolatría. Exteriormente eran seguidores de Dios, creían en Dios. Creo que la mayoría de los estadounidenses creen en el Dios. Recientemente se dice que el 99% del pueblo estadounidense cree en Dios, en el Dios supremo, creen en Dios. Pero eso no es suficiente. Creemos en Dios. No estamos en contra de Dios, no somos antagónicos, simplemente no tenemos tiempo para Dios. Estamos muy ocupados, demasiado ocupados en ganar dinero, ocupados en demasiadas cosas, ocupados en la diversión, en tantas cosas de la vida, y no tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para las lecturas bíblicas, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para asistir a la iglesia.
No tenemos tiempo para las cosas de Dios. Amigos, estas son las cosas de hoy. La Biblia enseña que tienes un cuerpo, ojos, oídos, nariz y las manos, los pies, y ese cuerpo tuyo pronto irá a la tumba. Cada latido del corazón que tienes está más cerca de la tumba, y cada uno de nosotros se dirige a la muerte, y tu cuerpo va a la tumba, pero tú vas a vivir para siempre. Es tu alma, esa parte de ti claramente. Esa parte de ti llamada personalidad vivirá para siempre. Y la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. Los resultados de tu idolatría, los resultados de tu pecado significan muerte espiritual, significan separación de Dios, significan destrucción. Y miles de personas esta noche están en el camino ancho que conduce a la destrucción. Y esta noche dirás, y como Moisés dijo y como Josué dijo, no podemos dejar de elegir. Debemos servir a Dios y vivir para Él. Este es el mensaje de Dios esta noche a esta gran audiencia, a la gente en el Yankee Stadium. Deben decidir, y ustedes deben decidir, si quieren servir a otros dioses o si van a servir a la verdad, al Dios vivo. Y Josué dijo, no vaciles ahora, no dejes para mañana inmediatamente. Creo que esta reunión de esta noche no es por accidente. No hay ninguna organización que pudiéramos haber hecho que habría traído esta gran nube de gente. No hay hombre que podría haber traído esta gran nube de gente, miles de personas juntos. Creo que es el Espíritu de Dios usándonos a todos, trabajando juntos. Y no creo nada de lo que pasó aquí es accidente. Creo que esta noche estás aquí por una cita. Creo que esta noche es tu noche. El Dios Todopoderoso puede cambiar tu vida y puede que nunca vuelvas a tener otra oportunidad de decisión como esta. Debes elegir entre el camino ancho que lleva a la destrucción o el camino angosto que lleva a la vida eterna. Y cuando salgas de Yankee Stadium esta noche estarás caminando en una de dos direcciones. Josué dijo, independientemente de tu decisión, si soy el único en Israel, si soy el único que queda, en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Y digo esta noche, si no conozco mi propio corazón, si soy el único en Nueva York, pero gracias a Dios no estoy. Hay miles y multiplicados en esta ciudad y he dicho, no voy a servir a otro Dios, yo voy a servir a la verdad, al Dios vivo. Y durante las últimas semanas hemos visto miles de personas en todos los ámbitos de la vida que se reunieron en grandes lugares como el Madison Square Garden y llegaron a estar del lado del Señor, a recibir al Señor Jesucristo en sus corazones. La Biblia enseña que debemos tomar una decisión. Adán tenía que hacer una decisión cuando estuvo delante del árbol prohibido. Dios había creado a Adán y a Eva en su propia imagen. Dios los creó en amor y juntos habían caminado en el jardín del Edén. Pero Dios estaba con ellos en amistad y hubo un muro que se destruyó entre Dios y el hombre. Cuando el hombre se rebeló deliberadamente contra Dios, él desobedeció a Dios y cada hijo de Adán desde ese día en adelante desobedeció a Dios. Y todos somos pecadores por nacimiento, somos pecadores por elección, somos pecadores por omisión. Y ahora la Biblia enseña que Dios derramó tanto su amor hacia nosotros que aun siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Y en esa cruz Cristo murió y derramó su sangre para que nuestros pecados pudieran ser perdonados y para que pudiéramos llegar a Dios, el hombre de nuevo. Pero debes elegir si eres y vas a servir a Cristo, si vas a dar tu vida a Cristo o si vas a servir a tus propios dioses, a los dioses de tu propia creación, a los dioses de tus propios ojos. El joven rico tuvo que elegir. Moisés tenía que elegir. Y cuando Moisés escogió, cuando Moisés hizo su elección, la Escritura dice estas palabras: por la fe, Moisés, cuando llegó a la edad que solía ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogió antes sufrir la aflicción del pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros que Egipto ofrecía. Él tuvo que elegir por una recompensa. Por la fe abandonó Egipto, no temiendo la ira del rey, pero soportó y tomó su elección como si viera el invisible. Sí, debemos elegir entre dos caminos, la vida como Moisés y como Josué.
En Proverbios 14 dice, la Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Hay mucha gente que viene a mí y me dice, doctor Graham, estoy siguiendo mi conciencia. Eso no es suficiente, eso no te llevará al cielo. No es suficiente. La Biblia dice que no. La Biblia habla de un país muerto. La Biblia habla de un país chamuscado. La Biblia habla de nuestra conciencia dura. Tu conciencia ya no es guía segura. Cuando has cometido un pecado tras otro y has ido conforme a tu conciencia, ya no te puedes guiar con tu conciencia. Tu conciencia te puede llevar al infierno, porque tu conciencia ya no es una guía y estándar. Luego hay otras personas que dicen, bueno, si soy sincero, ¿no es suficiente? No, la sinceridad por su propia no te llevará al cielo. Creo que te hablé anoche de un hombre que agarró la pelota de fútbol en el Rose Bowl del 65 y caminó 90 yardas y lo taclearon porque iba en contra de su propio equipo. Y he visto en mi vida que muchas veces puedo ir por el camino equivocado. Es imposible ser sincero, sí, y estar equivocado. Hay otros que dicen, bueno, realmente lo he hecho muchas cosas buenas, soy una gran persona, vivo una buena vida. Eso no es suficiente. He tratado con mi propio egoísmo, no es suficiente. La Biblia dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No puedes reformar tu camino. El cielo, no puedes realizar tu camino al cielo, no puedes organizar tu camino al cielo. No puedes trabajar por tu camino al cielo. No hay nada que puedas hacer por la salvación de tu alma, excepto una cosa, y es el hecho de que Cristo murió y resucitó. Y debes venir y arrepentirte de tus pecados y recibirlo como tu Señor y Salvador. La Biblia dice que tienes que elegir entre dos maestros. Cristo lo dejó muy claro cuando dijo, ninguno puede servir a Dios señores. O aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No puedes servir a Dios. Y el nombre de Jesús exige que elijas entre el alma que te sirve a ti mismo o a Cristo. Es una elección de carácter urgente y definitiva. Debes hacer una elección si vas a ir al cielo y tus pecados serán perdonados, si vas a tener una vida plena aquí, si vas a tener paz y gozo aquí inmediato. Todos los problemas y todas las dificultades, y vas a tener paz y gozo y estabilidad. Sí, la vida va a ser todo mejor porque vas a estar seguro en tu alma que vas a ir al cielo. Entonces debes hacer una elección clara por recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador y abnegación. Jesús dijo que no puedes venir en pos de mí si antes no estás dispuesto a negarte a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué quiso decir? Quiere decir que crucificas el ego, ese egoísmo que se enciende en tu interior, que va a ser crucificado. Y luego tenemos que tomar la cruz. ¿Qué significa eso? No significa que tomas una cruz hermosa que ves alrededor de tu cuello. La persona, eso significa que tomas el lugar de ejecución, que tomas tu lugar del lado de Cristo, donde quiera que estés, en la plataforma, en lo impopular, en lo popular. Debes tomar la decisión de negarte a tus propios deseos y placeres y testificar de Jesucristo, aunque no seas popular. Significa volverse y trabajar, volver donde quieras que estés y vivir para Cristo. Oh, tenemos miles de personas en Estados Unidos que van a la iglesia los domingos y tienen un pequeño velo en la cabeza. Se sientan en el banco y tienen una sonrisa santa. Y tan pronto como se van del servicio, se van a la casa y toman los cuernos y comienzan a creer y a hacer cosas malas y se enojan y tienen prejuicios y tienen orgullo y tienen celos y tienen todas esas cosas malas. Jesús habló de estas personas que me sirven con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y son miles de personas que sirven a Dios con su boca, pero su corazón está lejos de Él. Son como aquellas personas que mienten y creen a la vez. Y les digo que no solo tienen que creer, sino deben vivir para Él. Y cuando vives para Él, el Espíritu Santo te da la fuerza, el poder para escuchar. Puedo escuchar a muchos de ustedes decir que no pueden hacerlo, no tienen la fuerza y no pueden vivir la vida cristiana. Lo he intentado y no puedo. Por supuesto que no puedes
no hay ninguno en esta multitud que pueda vivir la vida cristiana esta noche con sus propias fuerzas. Pero el Espíritu Santo vendrá a tu vida y te dará la fuerza de vivir para Él. Te da el poder, el resultado es la dinámica para vivir la vida cristiana. La Biblia dice que te conviertes en una nueva creación, una nueva naturaleza moral. Te conviertes en una nueva criatura. Te conviertes en una persona que le gusta rendirse a Cristo y pasa con gozo. Y hay paz en tu alma y en tu corazón. Tienes estabilidad y te da fuerza y una nueva dinámica. Y tienes una nueva naturaleza moral. Tienes seguridad de que si vas a morir irás al cielo. La Biblia dice estas cosas te he escrito para que creas en el nombre del Hijo de Dios y para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Sí, la Biblia enseña que tenéis que elegir entre dos destinos, el cielo o el infierno. Mucha gente me pregunta, si lo hago, ¿tú crees en el cielo? Yo ciertamente lo creo. La Biblia lo enseña y creo que ciertamente hay un infierno. La Biblia lo enseña y es un infierno. Y es la separación entre Dios y el hombre. Y la Biblia le enseña, y cualquier persona que muere fuera de Cristo está separado de Dios. Y yo te advierto que es para la eternidad. Esa es la razón por la que debes elegir. Debes elegir a Dios y a Cristo. Debes dar tu vida a Cristo para que puedas vivirla aquí y para que puedas ir al cielo. Y luego te lo dejaré bien claro. Dijo que la elección es una elección que tienes que hacer tú mismo. Dijo que es una elección por mí y por mi casa. Serviremos al Señor. Sabía que podía elegir por las tribus de Israel. Sabía que no podía elegir por nadie más. Tu padre no puede elegir por ti. Tus padres no pueden elegir por ti esta noche. Tu mujer no puede elegir por ti. Tu marido no puede elegir por tus hijos. No puedes elegir. Tienes que elegir tú mismo. Es una decisión tuya, cada uno de ustedes individualmente. El hombre es un ser social. Sin embargo, hay un santuario interior dentro de nosotros mismos donde podemos elegir. Debemos tener compañerismo con Dios y con la gente, pero hay una decisión solitaria que debe ser dada. Y solo esa persona ante la arena, estás peleando una batalla solo esta noche, decidiendo si vas a vivir para el egoísmo y para ti mismo, o si vas a dar tu vida a Cristo y vivir para Él. Pero debes tomar la decisión. Debes tomarla. Debes tomarla. Nadie puede hacerlo por ti. Solo si te sientas o te paras en tu lugar esta noche, es una decisión que tienes que hacer. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será tu elección? El pueblo de Israel y Moisés pasaron junto al lado. El pueblo de Israel dijeron, nosotros elegiremos al Señor. Yo te pregunto, pueblo de América, ¿elegirán al Señor? Esta noche, ¿elegirán al Señor? Ahora quiero advertirles algo. La elección implica un precio. Implica un precio. Implica un precio. Implica un precio muy alto. Puede costarles el trabajo. Hay algunas personas que puede costar dinero, porque si estás ganando $1 deshonesto tendrás que renunciar. Conozco un hombre que me dijo la semana pasada que se convirtió en el Madison Square Garden de la segunda semana, y él dijo la forma en que dijo la semana pasada: perdí 20 o 10 mil dólares en un trato porque tenía un poco de turbios negocios, pero dijo antes de mi conversión que lo haría. Hecho puede costarle algo a usted esta noche. Sí, te costará tus pecados, aunque Dios quita lo que trae y paz y gozo te da. No es fácil. Ser cristiano no es fácil, eso es claro. No es fácil ser cristiano. No es fácil estar en Estados Unidos y llamarnos cristianos, pero les digo que no es fácil ser cristiano. No es fácil leer tu Biblia todos los días. Muchas veces no es fácil pasar tiempo en oración cada día. La vida cristiana requiere muchas veces sacrificio. No es fácil ir a la iglesia, pero la vida cristiana lo requiere. No es fácil decir no a las tentaciones. No es fácil defender el derecho moral. No es fácil amar a personas que no queremos. La vida cristiana no es fácil, es difícil, porque cortas con toda la tendencia pecaminosa.
Muchas veces para defender lo que es correcto y la verdad y la honestidad, le cuesta la cabeza. A Pablo le costó la cabeza y la vida. A todos los apóstoles defender a Cristo, la verdad, sufrimos. Miles de veces te pregunto esta noche, ¿has sufrido por Cristo? Quiero decirte que no vengas a Jesucristo a menos que estés dispuesto a negarte a ti mismo y tomar la cruz. No vengas a Cristo a menos que estés dispuesto a sufrir lo necesario para seguirlo. Jesús enmienda la cruz y exige que lleves la cruz. ¿Está dispuesto esta noche? ¿Está dispuesto esta noche a cambiar? Dios mío, ¿estás dispuesto a pagar el precio de arrepentimiento del pecado? Dilo bien. Billy, el arrepentimiento significa pecado. Entonces debes dejar el pecado. Estás en contra de Dios y sigues pecando. Debes renunciar a tu pecado. Renunciar a tu pecado no significa otra cosa. Significa que debes venir por fe a Cristo como tu Señor y Salvador. Debes venir al pie de la cruz y por un acto de tu voluntad elegir a Cristo. Decidirlo, recibirlo y te da una nueva vida. Y me rendiré a ella. Lo recibiré como mi Señor y Salvador y Maestro. Entonces, por último, Josué indicó que no podía haber demora. La elección es urgente. La demora hace la decisión más difícil. Y algunos de ustedes dirán, bueno, yo no soy el que debo elegir esta noche. No voy a dar esa elección ni mi vida a Cristo esta noche. Voy a esperar la decisión. Esa indecisión misma es una elección. El tiempo de decidir al hombre es ahora. Decide si debes elegir entre un boleto y debes elegir ahora mismo. Mañana puede ser demasiado tarde en cuanto a ti. En la Gran Bretaña un día estaba predicando y el tiempo de la negación es ahora. Algunos de ustedes pueden esperar más allá del tiempo en que el Espíritu de Dios les habla. Porque mira, no puedes venir a Cristo en cualquier momento. Solo puedes venir cuando el Espíritu de Dios te está trayendo para que le sigas y te hable. El Espíritu de Dios está hablando esta noche. El Espíritu de Dios está hablando a miles de esta noche. Es el único momento en que puedes venir a Cristo, cuando el Espíritu de Dios te acerca. Y al final, no lo dudes. No esperes, quizás nunca más tengas otra oportunidad de encontrar el reino de Dios. Quizás nunca estés tan cerca con Cristo. Es posible que nunca vuelvas a tener otra oportunidad como hay ahorita. Millones de personas han orado en cientos de idiomas en todo el mundo por esta reunión. Dios está hablando. Te está hablando. Necesitas a Dios en tu hogar, necesitas a Dios en tu trabajo, necesitas a Cristo en tu alma, en tu propia vida. Te digo esta noche, dale tu vida, arrodíllate ante Cristo y di como Josué, en cuanto a mí y a mi casa, elegiremos al Señor. La Biblia dice, ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, no mañana, hoy es el día de tu salvación en Cristo. Ahora el ciego Bartimeo nunca había tenido los ojos abiertos si no hubiera invocado a Jesús. Cuando Jesús pasaba junto al ladrón en la cruz, tomó la cabeza y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús dijo, hoy estarás conmigo. Dices bien, Billy, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer esta noche? ¿Qué tienes que hacer? Esa es tu pregunta. Debes rendir tu vida a Cristo y aceptarlo. Decídete que a partir de este día vas a vivir para Él. El camino escarpiado y golpeado por los acantilados del oeste de Escocia. Nuestro hombre una vez estaba recogiendo huevos y venían allí, anidaban las águilas que habían dejado caer de lo alto, y el acantilado era una cuerda, y él con una sonrisa por un momento subió y descuidó y dejó caer la cuerda, se resbalara de manos. Sabía que el primer balanceo le había hecho su única oportunidad, y con las fuerzas de su cuerpo en mente saltó por la cuerda, la agarró y se salvó. Josué dijo, debes elegir este día. Debes elegir en este día, América, ¿a quién servirás?
este día, donde quiera que estés, escuchando. ¿A quién servirás? Vendrás. Vendrás del lado de Dios, recibirás a Cristo. ¿Lo hará usted? Terminará viviendo a partir de esta noche por Cristo. Comenzará a leer su Biblia. Pasará el tiempo, los días en oración, en comunión con Dios. Vivirá una vida cristiana disciplinada. Dependerá de Cristo cada vez que lo necesite y requiera. Irá a la iglesia mañana. Estarás en tu iglesia mañana, indicando que estás listo para tomar tu lugar en la fraternidad del gran cuerpo de Cristo, en la iglesia, donde la crisis. Por favor, toma una posición por Cristo hoy. El mensaje que les he dado esta noche no es un mensaje nuevo, es un mensaje antiguo. Es el mensaje de Moisés, es el mensaje de Josué, es el mensaje de Dios a través de ellos y de todos los profetas, de todos los apóstoles y de todos los evangelistas. Es el mensaje del Antiguo y Nuevo Testamento. Es un mensaje centrado en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo llamo esta noche en su nombre. A Él lo llamo. A Cristo les pido elegir. Es imposible esta noche para mí para no dar una invitación de la forma en que normalmente lo hacemos para que tomen su posición por Cristo. No puedo llamarlo en este campo. Las autoridades dicen que la multitud es demasiado densa y para arreglar cada pila está abarrotada. No hay forma de que nadie pueda avanzar en esta noche. Más grande, es la reunión más grande en la historia. Pero les voy a pedir que hagan esto. Aquellos de ustedes que recibirán a Cristo, aquellos de ustedes que aceptarán, aquellos de ustedes que serán de ahora en adelante, ustedes prometan vivir desde ahora en adelante. Estás recibiendo a Cristo como tu Señor y Salvador. Te estás asegurando de que si mueres hoy irás al cielo por un acto de arrepentimiento. Estás dando tu vida a Cristo esta noche. Te voy a pedir que ninguna persona se vaya del Yankee Stadium ahora en este momento sagrado. Voy a pedirles a ustedes que lo reciban como Salvador y confíen en el Señor. Quiero que se paren en silencio y con reverencia donde estén. Todos en la arena, levántense, todos ustedes ya están de pie. Quiero que se levanten y levanten su mano y la dejen ahí como una indicación de que están entregando su vida y su corazón a Jesucristo esta noche y confiando en Él como su Señor y Salvador. Levántese. Estas cosas te daré si te postras y me adoras. Entonces les dijo Jesús: aléjate de mí, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. Sí, Jesucristo fue tentado. La Biblia dice que fue tentado en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado. Él es el único en la historia del mundo, incluyendo a Adán y a Eva, que alguna vez resistió al diablo completa y enteramente. Él era el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no tenía pecado dentro de sí. No había nada que el diablo pudiera pelar dentro de él, porque no tenía pecado. Y tú y yo tenemos la semilla del pecado en nosotros. Nacimos en pecado. David dijo: en pecado me concibió mi madre. Y la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra pecado significa que hemos quebrantado las leyes de Dios, hemos quebrantado las leyes morales de Dios, y todos estamos en esa categoría. Y luego en Efesios 6 y el verso 12 leemos estas palabras hablando de ti y de mí: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los lugares altos. Ahora, gran parte del Nuevo Testamento tiene que ver con la guerra espiritual, y nadie está exento de este conflicto. Dios no tiene lugar para un pacifismo espiritual, porque la Biblia enseña que la vida cristiana no es un patio de recreo religioso, no es un campo deportivo. La palabra contra que se destaca 5 veces en Efesios capítulo 6 se nos dice que no es una lucha contra sangre y carne, sino contra 4 cosas: principados,
potestades, gobernadores del mundo, huestes espirituales de maldad. Hay unas huestes espirituales, hay un diablo, hay un demonio. En 2 de Corintios 2:11 se nos dice que no ignoremos al diablo y sus maquinaciones para que Satanás no se aproveche de nosotros, porque no ignoramos sus artimañas. Debemos conocer al enemigo. En 1 de Pedro 5:8 la Biblia dice que seamos sobrios y estemos atentos, porque el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo anda buscando a quien devorar. Ahora, algunos de los nombres que se le dan a Satanás: el diablo es el tentador, por supuesto. Satanás es el engañador, un mentiroso, un asesino, un acusador, el príncipe y el poder del aire. Es el príncipe de este mundo, es el Dios de esta era, es el destructor, el maligno, Belcebú. Todos estos nombres son dados a una persona que llamamos Satanás. Ahora, la Biblia dice de sus artimañas y trampas. La Biblia advierte que engaña y seduce, se opone, resiste y engaña y siembra cizaña y dolor y estorba, bofetea, tienta y persigue y blasfema. Ahora la gente tiene una caricatura del diablo establecido por las obras de Dante y Milton. Esta es una poesía maravillosa, pero es teológicamente falsa. Esa no es la imagen del diablo en la Biblia. Satanás no tiene cuernos, no tiene aros, no tiene una cola con púas. Ahora el diablo intenta todo esto para hacernos pensar que él está en el infierno, pero él nunca ha estado allí. Y cuando llega al infierno, no será el jefe, sino la principal víctima del infierno. Se le llama el Dios de esta era, el príncipe de este mundo y el príncipe del aire. En Mateo 25:41 habla de sus ángeles. Mucha gente pregunta: ¿de dónde salió Satanás? Según Isaías 14, aparentemente se rebeló contra Dios. Él era la más grande y la más hermosa de todas las criaturas creadas por Dios. Y por alguna razón misteriosa, desconocida, allá por ese entonces se rebeló, lideró una revuelta contra Dios. Y fue arrojado del cielo y aterrizó en este planeta. Y ha estado luchando contra los propósitos de Dios desde entonces. Y uno de los propósitos de Dios para Satanás es probar este planeta si las personas amarán a Dios o no lo van a amar, si obedecerán a Dios o van a obedecer al diablo. Y él ha estado activo tratando de ganar este planeta y ganar a la gente que Dios puso en él. Aquí no entiendo todo lo que el apóstol Pablo llama el misterio de la iniquidad. Hay muchas cosas al respecto que no podemos explicar y no voy a tratar de explicarlas. Pero Cristo estuvo sujeto a las tentaciones del diablo. En Hebreos 4:15 dice que fue tentado en todo como nosotros, todo, pero sin pecado. Y en Hebreos 2:18 dice que él mismo padeció siendo tentado y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora estudiemos y veamos cómo Jesús enfrentó la tentación del diablo, como un modelo para nosotros también. Cómo podemos enfrentar las tentaciones de Satanás. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Después de su bautismo, él fue guiado hacia el desierto, a un área entre Jerusalén y el Mar Muerto, en un lugar salvaje. Y estaba allí Jesús, y era terrible ese desierto, 40 días y 40 noches. No tenía nada para comer. Jesús estaba orando y era obediente a la voluntad de Dios y estaba lleno del Espíritu Santo y pasaba un tiempo en oración, tenía un conocimiento total de las Escrituras. Y en ese momento, cuando estaba hambriento y cansado del sol, del calor y de todo el desierto, vino el tentador. No tenía compañero humano, Jesús estaba solo en ese desierto. No podía compartirlo con otros, sus conflictos. Tú puedes marchar hombro a hombro con las personas en todas las cosas, pero cuando llega la tentación tendrás que enfrentarla tú solo. Hay 3 tentaciones y el diablo siempre usa las mismas 3 tentaciones. Las usó con Jesús, las usó con Adán y Eva en el jardín del Edén y las usará contigo.
La misma forma, de la misma manera, nunca varían, son las mismas cosas. Primero es la lujuria de la carne, segundo la lujuria del ojo y tercero es la vanagloria de la vida. Ahora, la primera vez que vino a Jesús para tentarlo, lo tentó a convertir las piedras en pan. Apeló a su apetito físico. Esta era la lujuria de la carne. Ahora Jesús tenía hambre al cabo de 40 días. Y el diablo sabe cuándo venir. Llegará el momento oportuno para esa tentación. Y las cosas más fuertes, los instintos más fuertes, es el hambre y la sed para un ser humano. Y muchas personas se desharán de todos sus refinamientos de civilización. Como las madres de Sumeria en el Antiguo Testamento devoraron, se comieron a sus propios hijos cuando tenían hambre. El diablo señala a las piedras redondas y dice: si eres el Hijo de Dios, o como eres el Hijo de Dios, reconoció que él era el Hijo de Dios. Por eso la palabra aquí se debería traducir: ya que como eres el Hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Ahora, la sola mención del pan debe haber hecho saltar de deseo el cuerpo hambriento de Jesús. Jesús estaba en la perfecta voluntad de Dios, iba según el plan de Dios y el propósito de Dios. Ningún accidente le podía pasar. Iba de camino a la cruz para morir por la salvación del mundo, para morir y resucitar. Este era el plan perfecto de Dios y la voluntad perfecta de Dios. Ahora el diablo viene y dice: puedes hacer algo como esto, y no solamente puedes alimentarte a ti mismo, sino puedes alimentar al mundo. Puedes convertirte en el Mesías creído. El mundo entero creerá en ti si alimentas a las personas hambrientas. Dios había planeado para él que tuviera hambre, porque también Dios lo estaba probando. Pero Dios no le había permitido utilizar su poder para satisfacer la necesidad física que él tenía. Y Dios te pide a ti que no hagas ninguna provisión para la carne. El antojo era legítimo, pero Satanás sugirió satisfacerlo de una manera ilegal. Y puedes alimentar al hambriento. Y no es interesante que cuando Jesús murió y dijo: terminé la obra que el Padre me envió a hacer. Pero cuando murió había muchas personas enfermas, había muchas personas hambrientas todavía. Pero él vino con un propósito mayor. Oh sí, él alimenta a los hambrientos, es interesante. Y nosotros, los cristianos, debemos preocuparnos por alimentar a los hambrientos. Pero hay algo mucho más profundo, y una cosa más profunda en la cruz: la redención de Cristo y la resurrección. Porque sin la cruz y la resurrección no podría haber salvación de tu alma. Ahora, la segunda tentación que el diablo le dio a Jesús: lo llevó al pináculo del templo, que es el punto más alto de toda el área, y se podía mirar 600 pies hacia abajo del valle. Jesús estaba en Jerusalén, en el centro de la vía judía en ese tiempo, y el pináculo era el lugar más imponente del templo. Y el diablo le dijo: ya que eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te arrojas abajo? Porque está escrito en la Biblia: Él dará a sus ángeles mandato acerca de ti, y en sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. El diablo usa las escrituras. El diablo puede citar las escrituras. Él citó mal estas escrituras del Salmo 91, 11 y 12, pero omitió una de las partes más importantes de este pasaje, que dice que Él dará a sus ángeles el encargo de que te guarden en todos tus caminos. Omitió. Nota la sutileza que utilizó Satanás con Jesús. Esta es una oportunidad para una aventura de fe. El héroe. Ahora él hizo lo mismo con Eva, deslumbrarlo de los ojos. Ahora mira lo que va a pasar. Habrá un gran espectáculo, los ángeles te atraparán, deslumbrarás a las multitudes. Será un gran espectáculo y la gente creerá en ti. Todo el mundo estará mirando. Y en lugar de tomar el largo y difícil camino de enseñar, predicar, de curar y morir en la cruz, puedes hacerlo todo en un gran momento, en el que se verá a los ángeles venir y atraparte, y todos creerán. El plan de Dios era que iría a la cruz. Había sido planeado, había sido predicho por los profetas que iría a la cruz y moriría por nuestros pecados. Y si no hubiera hecho, ninguno de nosotros hubiera sido salvo.
Y Jesús respondió, de nuevo está escrito, usó 3 veces esa palabra, está escrito. Debes saber la palabra de Dios. Cuando venga Satanás, puedes usar y citar un versículo de la Biblia y él no puede resistir la palabra de Dios. Es la única arma que tú tienes contra la tentación. Usa la escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, ¿cómo tentamos a Dios? Lo tentamos cuando dejamos el camino señalado de la obediencia para ir por el camino del mal y esperamos ser librados. Hay mucha gente que sigue haciendo mal tras mal tras mal y espera que Dios los libre. Es como jugar con una serpiente de cascabel. Y luego la tercera tentación fue la tentación de la ambición. El diablo ahora usó una carta de triunfo. Ninguna otra persona en la historia había resistido alguna vez esta carta. Se quita el disfraz, le lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo en un momento. Y el diablo le dice, todo este poder, todos estos reinos, todas estas naciones, todas estas riquezas, toda esta gloria, te la daré si me adoras. Solo un instante, inclínate ante mí. Inclínate un momento y eso será todo. En un momento todo será tuyo. El esplendor, la soberanía, el poder, la pompa, la deslumbre, el poder de Nínive, de Babilonia, de Persia, de Grecia, Roma, Francia, Alemania, Italia, China, India, América, la Unión Soviética, todo será tuyo. Jesús podía haberlo tenido todo para siempre. Tú dices, ¿el diablo tenía el poder de darle todo eso? Jesús nos dijo que él no podía. Le dijo, él tiene un poder tremendo, es el príncipe de este mundo. Es el príncipe y el poder del aire, es el Dios de este mundo. Ahora Cristo ya se le había prometido todos los reinos de este mundo. Pero solo por sufrir en la cruz los va a conseguir, va a ser el Rey de reyes y Señor de señores y gobernará el mundo entero en un día futuro, cuando todos estaremos en el reino de Dios. Pero el orgullo de Satanás estaría satisfecho para siempre si solo Jesucristo, el Dios, se inclinara ante él. Esta es la imagen más cobarde de Satanás. Y nadie tiene más hambre de gloria y de adoración. Nunca eres más parecido al diablo que cuando quieres crédito por lo que haces. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo eres tú? El salmista había predicho citando que Dios le daría a las naciones por herencia. El diablo le prometió todo a Cristo si doblaba sus rodillas ante él. Si los hombres solo le sirven a él, le dará fama, honor, riquezas, posición. Pero muchos de ustedes lo siguen por nada. Lo siguen tan solamente por nada. La gente de hoy sofocará su conciencia, asesinará su principio, su compromiso por asegurar lo que desean. Satanás dice, por un momento inclínate y ese dinero será tuyo. El cargo será tuyo. Ese premio político será tuyo. Esa posición será tuya. Esa fama será tuya. Ese negocio será tuyo. Esa satisfacción sexual será tuya. Ese placer sensual será tuyo. Sí, si te inclinas ante mí, dice el diablo. ¿Y cuántas personas lo hacen? ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su propia alma? Supongamos que lo ganaste todo, pero perdiste tu alma, que es eterna. En un momento, el mundo has perdido. Ahora, ¿cómo tuvo Cristo la victoria? Resumamos un momento porque te ayudará cuando tengas que enfrentarte al tentador, cuando vayas a casa esta noche o mañana, en la oficina o en la escuela o donde sea que estés. La tentación de hacer trampa, la tentación de tomar una droga, la tentación de tomar un atajo que está al mal, la tentación de decir una mentira. Primero, es por obediencia a la voluntad de Dios. Solo dice, Señor, quiero obedecerte, pero necesito tu ayuda. Porque ninguno de nosotros puede vivir la vida cristiana solo, simplemente no podemos hacerlo. Es el Espíritu Santo que Él te va a dar la ayuda para vivir a ti, a través de ti. No puedo vivir la vida cristiana
sin el Espíritu Santo, debe vivirla a través de mí. Y en segundo lugar, siendo lleno del Espíritu, ¿has sido lleno del Espíritu de Dios? Y luego, en tercer lugar, al pasar mucho tiempo orando, no tienes que arrodillarte cada vez que oras. Tengo una hija que piensa que tienes que arrodillarte cada vez que oras. Y se levanta muy de mañana y temprano y delega las tareas y a los niños y luego se pone de rodillas a orar. Y los médicos le dijeron que tiene problemas en sus rodillas por eso. Y le dije que no tienes que arrodillarte para hacerlo, para orar. Puedes orar todo el tiempo que quieras, en todas partes. Pero ella siente que Dios la ha llamado a ese ministerio de oración y estudia las escrituras de rodillas todas las mañanas. Pero puedes orar todo el tiempo. Incluso mientras predico aquí esta noche, yo estoy orando por ti. Estoy diciendo, Señor, ayúdame a decir lo correcto. Ayúdame a decir lo que va a ayudar a alguien aquí esta noche que necesita este mensaje, porque este mensaje es para alguien aquí. Para muchas personas aquí esta noche. Es necesidad. Y luego, en cuarto lugar, te encuentras conociendo las Escrituras. Es la única persona que nunca se rindió ni se rindió a la tentación de Satanás y lo hizo citando las Escrituras. Es Jesucristo. Está escrito en Santiago 4:7, dice, sométase por lo tanto a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Una vez estaba teniendo una lucha por algo y sabía que Satanás estaba luchando contra mí. Y recordé este pasaje de Santiago y dice, resistan al diablo y huirá de vosotros. Pero había olvidado la primera parte del verso. Sométanse por lo tanto a Dios. Primero te sometes a Dios y le dices, Señor, quiero estar en tu voluntad. Tú te haces cargo de mi vida como Señor y amo, y luego resistirás al diablo y él tiene que huir de vosotros. Podrás vencerlo. Y luego en Apocalipsis 12:11 dice, por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio vencieron al acusador. Y en Primera de Pedro 5 dice, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resisten firmes en la fe. ¿Le estás resistiendo? ¿Te estás sometiendo a Dios? Tienes que conocer realmente a Cristo. En un mundo en el que la religión dominante es ahora el secularismo, el estilo de vida es el materialismo, necesitamos atender a la palabra de Dios para saber cómo citarla y aplicarla correctamente. Dios nos llama a un lugar donde nos quedemos solos como cristianos y vivamos de esa manera. Es un llamado a la vida en sociedad, es vivir a Cristo en la vida, donde el lugar donde estemos debemos mantener la creencia en el comportamiento. Debemos relacionarnos en la salvación y en la ética personal de Cristo. Debes recibir a Cristo en tu corazón. Debes vivir en tu corazón y entonces sales y lo aplicas en el mundo en que vives, en cada grupo, con las personas que te están rodeando. ¿Realmente conoces a Cristo? Tú mismo dices, Billy, hay veces que yo creo que sí y hay veces que no estoy seguro. Si tienes alguna duda, pero no la resuelves esta noche, algunos de ustedes han sido bautizados, han sido confirmados e hicieron algunas promesas y otros hicieron promesas por ustedes, pero ustedes no están seguros de haberla guardado y les gustaría volver a comprometerse y dedicar su vida a Cristo esta noche. Hay otros de ustedes que simplemente no están seguros de haberlo recibido antes realmente en su corazón, pero quieren hacer y quieren estar seguros de que todos están perdonados de sus pecados y vas a ir al cielo, que si mueres irás al cielo. Esta noche te voy a pedir que te levantes de tu asiento y vengas y te pares frente a esta plataforma. Cientos de personas ya lo han hecho en otros lugares. Y después de que todos hayan venido, les voy a dar una palabra y oraré con ustedes y les daré literatura para ayudarlos a ser un cristiano. Si estás con amigos o familiares, te van a esperar. Si estás en un autobús, te esperarán. Solo tendremos un momento. ¿Por qué es importante dar un paso al frente públicamente? Porque Jesucristo llamó a la gente
En la revista Time, a principios de este año, hubo una entrevista con George Lucas. Lucas dijo que cree que hay un Dios. No está seguro. No sé qué es. No sé cómo se ve. No estoy seguro. No sé de Él. Tal vez así es como te sientes esta noche. Y quiero hablarte de Él esta noche. Quiero hablarte de Dios. El primer libro, el primer verso de la Biblia nos dice, al principio Dios era. ¿De dónde vino Dios? ¿Cómo pudo aparecer de repente? Y en el principio había un Dios. No lo sé, ni tú. La Biblia dice que Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Cómo puede hacerse eso? No sé. Hay un misterio en todo esto. Y sin embargo, por fe creemos que Dios no tuvo principio y no tiene fin. Ni siquiera puedo probarte la existencia de Dios. Ningún científico puede. ¿Cómo sabemos que hay un Dios? No puedes ponerlo en un tubo de ensayo. No puedes hacer una fórmula matemática de Él como está ahí en la relatividad. Aceptas por fe que Él es el creador de todo el universo. Cuando Charles Lindbergh tomó su avión en el Espíritu de San Luis, todas las estrellas que podía ver suspendidas por todo el cielo eran solo parte de nuestra Vía Láctea, solo nuestra pequeña galaxia. Pero esa galaxia es solo una pequeña parte de un universo que contiene miles y millones de galaxias. Y descubrieron ahora que hay galaxias más allá de lo que se pensaba que era la última, con miles de millones y millones de planetas y soles y estrellas. Y en enero pasado los astrónomos vieron un estallido de rayos gamma que procedía de mucho más allá de la galaxia. Se originó a 9 millones de años luz de distancia. ¿Cuánto tiempo sería eso? Cuéntemelo, matemáticos. Un año luz es casi 6 billones de millas. ¿Saben qué es un billón? Yo no lo sé. Pero la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y el salmista dijo, cuando considero los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has formado. La Biblia dice en el Salmo 33, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por su palabra de su boca. Piénsalo. Y luego la Biblia enseña en este mismo pasaje, el tercer capítulo de Juan, y el próximo capítulo supongo que está en el cuarto capítulo. Pero Dios es un espíritu. Dios es un espíritu, no tiene un cuerpo como el tuyo y el mío. No está ubicado en un solo lugar. Está en todo el mundo, en todo el universo, al mismo tiempo. No está limitado por un cuerpo. Él es un espíritu. ¿Cómo explicas que eso? Bueno, la Biblia dice algo más acerca de Él. La Biblia dice, yo soy el Señor, yo no cambio. Él es inmutable en todos los siglos y millones y trillones de años. Él nunca ha cambiado ni una sola jota. En Él no hay variabilidad, ni sombra de variación, ni cambio, dice la Biblia. Dios no cambia. La Biblia también enseña que Dios es un Dios santo. El Señor es justo en todos sus caminos y santo en todas sus obras. La Biblia dice que Él es muy limpio de ojos para ver el mal, no puede ver la iniquidad. Dios es absolutamente pureza.
Lo recuerdo cuando yo era un niño en Carolina del Norte. Todos esperábamos el día en que tal vez tuviéramos un poco de nieve. No tuvimos mucha nieve en ese lugar donde vivía, pero cuando llegó estábamos emocionados. Y yo recuerdo que mi madre nos señaló algo un día cuando vio la nieve. Ella sacó unas sábanas y toallas y unas camisas y cosas para tenderlas, que cuando saliera el sol se secara. Y luego dijo, miren la nieve, ¿no crees que está limpio y blanco? Y mira la ropa que ella había lavado, que pensábamos que era perfectamente blanca, ahora se veía sucia en comparación con esa nieve. Y así somos en la comparación con Dios. Estamos sucios. Él es absolutamente santo. Pero la Biblia también enseña que Dios es un Dios de juicio. La Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez, pero después de esto el juicio. Habrá un tiempo de juicio. Y la Biblia dice que Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa secreta, ya sea bueno o malo. La paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Puedes confesar tu pecado, pero debes pagar las consecuencias. Cuando abusamos del medio ambiente, pagamos un precio. Cuando quebrantamos la ley moral y espiritual de Dios, pagamos un precio. La Biblia dice que Dios ha señalado un día en el que Él juzgará al mundo. Ya hay un día apartado en el calendario de Dios en el que Él va a juzgar al mundo entero. Pero la Biblia también dice que Dios es un Dios de amor. La Biblia dice, Dios es amor. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. En Jeremías dice, sí, te he amado con un amor eterno. Una canción popular hace unos años era, no puedo vivir en un mundo sin amor. No tienes que hacerlo porque Dios te ama. Lo que sea. Tus antecedentes, por muchos que hayan sido pecados. ¿Cuántos errores has cometido? Cualquiera que sea tu origen étnico, cualquiera que sea tu formación educativa, Dios te ama. Y es un amor eterno y es un amor sobrenatural, es un amor, algo que no entendemos cómo es el amor de Dios. No es un amor sexual, no es un amor fallido, es un amor que es más allá, que la amistad es algo más allá. Es un amor ágape, sobrenatural, que solo Dios tiene para darte. Si vas a su Hijo Jesucristo, y eso estaba haciendo Jesucristo en la cruz, Él te estaba amando y tomando todos tus pecados y tus fracasos sobre Él en la cruz. Ahora, ¿alguna vez has pensado por qué Dios creó al hombre? Muchas personas preguntan, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Qué debo hacer? Dios le dio al hombre una opción. Lo creó, lo puso en este pequeño planeta y dijo que los puso en lo que se llama el Jardín del Edén en Irak. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios dijo, hay un árbol. Puedes tener toda la fruta en el jardín, puedes comer lo que quieras, pero no comerás de este árbol. Dios estaba probando al hombre, porque Dios le dio al hombre un libre albedrío. Y puede que sea su propia forma de decisión. No te conviene ser un robot, porque a un robot se le expresa un botón, pero aquí tú tienes libertad de elegir. Y en el jardín del Edén, Dios le dijo al hombre,
desde el principio. Pero ¿qué hizo el hombre? El hombre y la mujer. El hombre y la mujer comieron del árbol. Lo hicieron deliberadamente y fueron engañados por el diablo. Porque hay otro misterio en este asunto que atraviesa toda la Biblia y llega hasta nuestro mundo de hoy en día. El misterio de la iniquidad, el misterio del pecado, el misterio del diablo y los demonios. Y el diablo es muy real, trabaja duro. Y puede engañarte, puede venir como un ángel de luz. La Biblia dice que Él es muy engañoso, se desliza sobre ti, viene en tus pensamientos, viene a tu vida. En tu mente sabemos que algo anda mal, leemos en nuestros periódicos y miramos la televisión y sabemos que algo anda mal en nuestro mundo. Y esto es lo que está detrás del problema, radica en el pecado. Detrás de todo está el pecado. Y el pecado es la ruptura de la ley moral de Dios, la ley expresada en los 10 mandamientos, el quebrantamiento del sermón del monte, también pobreza. Y hoy tenemos una situación desesperada, en mi opinión. Gran parte del mundo se está empobreciendo y parte del mundo se está enriqueciendo al mismo tiempo. Y uno de estos días va a ser un choque. Como siempre lo hay. El hombre tiene una enfermedad terminal, pero el misterio de la iniquidad que ya la Biblia dice en Tesalonicenses 2:7. ¿Cuántos de los 10 mandamientos has guardado? La Biblia dice, todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado. Nosotros hemos vuelto cada uno a su manera, queremos hacer las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios, sino a la nuestra, y es pecado. Y entonces nuestros problemas básicos no son sociales, no son educativos. Es pecado, es el quebrantamiento de la ley de Dios. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia, pero el don de Dios es vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. ¿Ves que el pecado te aleja de Dios? Estás separado de Dios, eres un espíritu. ¿Ves que eres un cuerpo? Pero dentro de tu cuerpo hay un espíritu. Y cuando tu cuerpo muere, ¿qué es lo que pasa? Has estado en el lecho de muerte de alguien y lo has visto deslizarse hacia la eternidad. Te preguntas, ¿qué pasó? Bueno, la persona real dejó este cuerpo. Dejó este cuerpo y se fue a la eternidad. Es tiempo de que tú y yo volvamos al verdadero arrepentimiento. Y si conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, vas directo a su presencia y pasas a la eternidad con Él. Ahora la muerte tiene 3 dimensiones. Está la muerte natural, todos vamos a morir. Cuando John Kennedy y su esposa Caroline abordaron ese avión hace unas semanas que él iba a volar, nunca soñaron que nunca volverían a ver su hogar. Como otros hombres y mujeres jóvenes de su edad, tienen grandes sueños en sus vidas, sus carreras, su matrimonio. 2 de los jóvenes más maravillosos que he conocido, donde hay una idea de que no vivirían para hacer esos sueños cumplidos. Y luego hay otra muerte, no solo la muerte natural, sino la muerte espiritual. Tu espíritu, que vive para siempre, muere en el sentido de que está alejado de Dios. Y luego la Biblia habla de la muerte eterna. Algunas de las palabras en el Nuevo Testamento usadas por Cristo para describir el castigo por el pecado
se pierde y parece condenado, castigo, tormento, infierno. Dices tú, creo que sí, creo que la Biblia lo enseña, creo que todo lo que dice la Biblia es verdad. Si Jesús dijo que hay un infierno, hay un infierno. No me gusta pensar en eso, no me gusta hablar de eso, no me gusta predicar sobre eso. Pero la Biblia y Jesús habló mucho más sobre el infierno que sobre el cielo. La Biblia dice que Jesucristo tomó tus pecados en la cruz. ¿Por qué lo hizo? Él se hizo pecado por nosotros. Piensa en ser pecado, eso es todo. Jesús estaba en él, en la cruz, y se hizo pecado. Tus pecados, míos, todas las cosas malas que alguna vez hemos hecho, las mentiras que alguna vez hemos dicho, la lujuria que alguna vez hemos tenido, todo estaba en esa cruz, y su verdadero sufrimiento no fue el sufrimiento físico tan terrible como eso, fue el sufrimiento espiritual. Él estaba cargando con nuestros pecados, nunca había conocido pecado, de repente todos los pecados del mundo estaban sobre él. La Biblia dice que el Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Toda la Biblia dice que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en el madero. La Biblia dice que Cristo también padeció una vez por los pecados del justo, por los injustos. Murió por ti, porque te ama. Y desde la cruz Dios dice, te amo, te amo, te amo. Yo estoy dando a mi Hijo por ti. Él está tomando tu lugar. Y luego, 3 días después sucedió algo. Algo glorioso, resucitó de los muertos. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Jamás morirás espiritualmente. Porque Jesús resucitó de entre los muertos y murió en la cruz. Si confesares con tu boca que el Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. La Biblia dice en Romanos 19, y eso te puede pasar aquí mismo, esta noche. ¿Qué se supone que debes hacer en respuesta? Para saber que tus pecados son perdonados, saber que irás al cielo, para estar absolutamente seguro que tu corazón está bien con Dios, primero debes arrepentirte de tus pecados. Bueno, ¿quieres decir cómo arrepentirse? El primer sermón de Jesús predicó fue el arrepentimiento. En Hechos y en Mateo y en capítulo 4, alguien dijo que el arrepentimiento significa arrepentirse lo suficiente como para dejar de arrepentirse y convertirse, para que tus pecados sean borrados. Dijo el apóstol Pedro, Dios ordena a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, lo ordena en Hechos 17, arrepentirse significa dar vuelta e ir en dirección opuesta. Tú dices, bueno, Billy, he tratado de dejar algunas cosas y no lo estoy haciendo, no sé qué está mal, simplemente no puedo, estoy enganchado. Pero puedes desgancharte por el poder del Espíritu de Dios. La segunda cosa es arrepentimiento. La segunda cosa, arrepentimiento significa cambiar tu manera de pensar, tu camino, cambiar tu hábito. Y lo segundo es venir por fe. Ahora, la fe no es algo ciego, irracional. No es, la fe es un compromiso. Cuando mi esposa y yo nos casamos, no teníamos los dedos cruzados. El ministro no dijo hasta que dure el amor. Dijo hasta que la muerte los separe.
Los separa. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debemos comprometernos. Pensé que una caricatura en el periódico lo puso muy bien. Alguien le escribió, pastor, y dijo, querido predicador, ¿qué quiere decir Dios que te perdone? Y el pastor le respondió y dijo, que todos sus archivos se borraron. Y esto es cierto, todos nuestros archivos se borraron. Y eso es exactamente lo que Dios hizo. No tienes que dejar aquí esta noche preocupándote por algunas cosas. Usted ha hecho que está mal. Todo ha sido solucionado en la cruz. Y lo ha recibido por fe. Fe significa compromiso. Cuando me paré en este escenario esta noche, la primera vez que había estado en este escenario, me comprometí. Y nunca he estado aquí antes, lo hice porque por la fe, por las personas que lo construyeron para albergar a un hombre y predicar a varias personas. Eso es compromiso. ¿Has comprometido tu vida a Cristo de esa manera? ¿Estás seguro si mueres esta noche que estás listo para conocer a Dios? Si tienes dudas al respecto, asegúrate de que esta noche te voy a pedir que hagas algo. Tal vez te desconcierte, confundido, inseguro, ansioso para recibir a Cristo. Voy a pedirte que lo recibas en tu corazón esta noche por fe y que entregues tu vida a Él. Y lo pidas que venga y cambie tu vida y te dé una paz y un gozo que nunca has tenido. Conocido, voy a pedirles que se levanten y vengan de sus asientos aquí al frente de esta plataforma, que se paren aquí. Voy a decirles una palabra y oraremos juntos. Y habrá un consejero aquí para hablar con ustedes. Si quieres hablar con alguien, te daremos literatura para ayudarte en tu vida cristiana. Quizás seas católico, protestante, quizás seas un líder de tu iglesia, quizás seas un pastor. No importa. Si quizás has sido a una buena vida persona, tu vida ha sido buena de alguna manera desde tu interior, pero no estás seguro acerca de tu relación con Cristo y quieres arreglarlo, levántate ahora mismo y ven. Y párate aquí. Si estás con amigos o parientes, te esperarán. Solo tardarás unos momentos, pero es un momento en la eternidad para ti. Dices esta noche, Señor, te digo que lo siento, he pecado. Me volví a ti por fe y recibí la fe de Jesús que murió por mí. Quiero asegurarme de tu relación contigo. Hoy quiero que vayan conmigo al 5º capítulo del libro de Daniel. El libro de Daniel, el 5º capítulo del libro de Daniel. Pienso que más que cualquier otro libro en la Biblia, este predice el futuro, salvo el libro de Apocalipsis. Y cuando leas el libro de Apocalipsis, siempre lee el libro de Daniel. El libro de Daniel por un lado, el libro de Apocalipsis por otro, y luego enfrente de ti el periódico, y todos coinciden. Porque Daniel es un libro de profecía. Pero de lo que quiero hablar de Daniel hoy es de un incidente que pasó en su vida. Y creo que refleja lo que vemos pasando hoy en el mundo. En este capítulo al que iremos, no voy a leérselos, se los contaré. Es la historia de Daniel estando en Babilonia. Fue llevado a Babilonia de Jerusalén. Jerusalén había caído en el juicio de Dios y Jeremías lo había predicho. Todos los juicios que Jeremías predijo, todos los juicios que los profetas predijeron, todos se cumplieron o aún se cumplirán. Esta es la palabra de Dios.
es una palabra infalible. En muchos puntos de las Escrituras, la Biblia predice el futuro día del juicio y el período futuro del juicio que vendrá sobre el mundo. Bueno, Jerusalén fue juzgada, como Jeremías predijo. Él dijo, a menos que Jerusalén se arrepienta de sus pecados, serán juzgados. Y juicio vino entre los que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia, a 2400 kilómetros. Estaba el joven Daniel y sus amigos, eran adolescentes, y fueron llevados a Babilonia. Daniel fue uno de los jóvenes que fue elegido especialmente por Nabucodonosor para que se lo llevaran a Babilonia y lo entrenaran en su corte. Y lo entrenaran en todas las artes y las ciencias de los babilonios. Cuando este capítulo comienza, Nabucodonosor está muerto. Daniel fue su amigo y profeta, y primer ministro de Nabucodonosor, el gran rey. Pero ahora había sido más o menos olvidado, porque un joven estaba ahora en el trono llamado Belsasar, quien era nieto de Nabucodonosor, el gran rey. Babilonia en ese tiempo era el imperio más grande del mundo, era el más poderoso del mundo, era la nación más rica del mundo. Y la Biblia nos muestra a Belsasar, el rey, era joven, rico y poderoso, pero al mismo tiempo egocéntrico y egoísta. Y la Biblia enseña que Dios odia el orgullo. Y Jesús diría años más tarde, en Mateo 23, el que se enaltece a sí mismo será humillado. Si intentas decir lo grandioso que eres y dejas a Dios fuera, si actúas como si pudieras resolver tus problemas y arreglar tu vida sin la ayuda de Dios, Dios te dice, te voy a derribar. Y luego él era un hombre muy despreocupado, era un vividor, le gustaba lo fácil y el placer. Y la Biblia dice, ¡ay de los reposados! En este país reposamos, en comparación al resto del mundo. Y Belsasar había ganado algunas victorias militares. Y su padre, quien era un gran general, estaba en las fronteras llevándolos de victoria en victoria. Él decidió que quería celebrar y decidió dar un gran festín. Y sería el festín más grande que Babilonia hubiera visto. Babilonia con todo su glamour, Babilonia con toda su riqueza, Babilonia con todo lo que tenía. Él dijo, tendremos el mejor festín de la historia del mundo. Y ordenó a los mejores bailarines, los mejores vinos, la mejor comida. Y envió una invitación a 1000 de sus nobles de todo el imperio a la fiesta. Y en sus carretas con joyas se presentaron. Y esa noche, mientras celebraban, bailaban y bebían en los jardines colgantes que Nabucodonosor había construido para su esposa Median, una de las 7 maravillas del mundo, Belsasar se intoxicó. Ahí estaba, rey de un imperio, dando un banquete, el centro de toda la atención, bailando toda la noche. Pero la Biblia dice, no se engañen, Dios no es burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso segará. Belsasar, cuidado, el juicio ya viene, llegaste muy lejos. Hay un punto donde la paciencia de Dios se agota. Hay una línea entre las naciones y entre los individuos y las familias y las comunidades. Job dijo, los que harán iniquidad y siembran injuria, esos ciegan. Sigue arando iniquidad, sigue sembrando injuria, un día lo cosecharás. Oseas dijo, porque sembraron viento y torbellinos segarán. Jeremías dijo, sembraron trigo y segaron espinos. Y en medio de ese banquete, Belsasar danzó con una hermosa chica sensual. Y de pronto, todo se quedó en silencio. Podrías escuchar la caída de un alfiler. Su cara se puso blanca. La Biblia dice que comenzó a temblar, porque sobre la pared, una mano sin brazo comenzó a escribir.
Y todos se sentaron ahí temblando, preguntándose qué era, qué cosa extraña era. Y Belsasar intentó leerlo. No pudo leer el mensaje. Y dijo: llamemos a los astrólogos y a los adivinos de los caldeos. Llamen a los magos, llamen a todas las personas que sepan leer este tipo de cosas. Y ellos fueron. No pudieron leerlo. Belsasar estaba más temeroso. La escritura se volvía más clara cada vez y más brillante. Las personas tenían miedo. Y su madre escuchó sobre eso, y su madre resultó que no estaba en la fiesta. Pero ella fue. Y dijo: hijo, ¿qué es eso que oigo de una extraña escritura? Él apuntó a la pared. Y ella dijo: conozco a un hombre que puede leer eso. Su nombre es Daniel. Él es un gran profeta. Ayudó a tu abuelo a interpretar sueños. Él fue primer ministro de tu abuelo. Ha vivido en un retiro a medias. Tal vez no lo conoces. Daniel no estaba en la fiesta, pero enviaron por él. Y él se presentó y Belsasar dijo: Daniel, ¿ves esa escritura? Si lees esa escritura, te volveré el tercero al mando en el imperio. Pondré una cadena de oro de autoridad en tu cuello y te pondré vestidos reales y serás miembro de la familia real, a mi lado. Daniel vio la escritura y la reconoció de inmediato. Era la escritura de su padre. Era la escritura de Dios Padre. Y él había estudiado a Dios y vivido con Dios todos esos años y sabía que era la escritura de Dios. Dijo Belsasar: puedo leer la escritura, pero guárdate tus regalos, no los quiero. Dale tus regalos a alguien más. Verás, Belsasar, oh rey, te has levantado contra el Señor del cielo y han traído las vasijas del Dios Santo a tu casa, y tú y tus nobles y sus esposas y sus concubinas han bebido vino en ellos, y Dios está ofendido. Y diste alabanza a los dioses de oro y plata y cobre y hierro y madera y piedra. Ellos no ven, no oyen y no saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida y dueño de tus caminos, nunca le honraste. Sí, Belsasar, lo leeré. Dios le había dado a Belsasar todo lo que tenía, incluso la habilidad de reír. Su comida, su bebida, su poder, sus riquezas, todo venía de Dios, pero no había agradecido al Señor. Daniel dijo: muy bien, esta es la escritura. Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Belsasar es tu fin. Has pasado tu último día en esta tierra. Tekel, te pesaron en la balanza de Dios y te faltó. Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medas y a los persas. Y estando en el banquete, sin saberlo, los babilonios, el gran río Éufrates había sido cambiado de curso y el ejército medo-persa pasó sobre un río seco. Y esa noche, Babilonia cayó ante los medos y persas. Belsasar fue asesinado. Daniel permaneció y se volvió el primer ministro en el siguiente imperio. Ambos imperios lo respetaban por su sabiduría y su fe y su propósito y su devoción. Dios escribe en el muro de la nación esta noche. La palabra mene también significa recordado. Dios hace memoria. Dios hace memoria de nuestros pecados. Dios ve nuestra pornografía. Él ve nuestras películas obscenas y Él ve las nuevas películas que van a salir burlándose de Jesucristo. Él ve nuestras mentiras, engaños y corrupción. Y va por toda la sociedad. Él lo ve todo. Y las escrituras dicen: sepan
que sus pecados los alcanzarán. Y hace memoria de algo más. No es muy tarde. Dios se recuerda de olvidarse. Y cuando cualquier grupo de personas o nación se arrepienten de sus pecados y regresan al Señor, Él perdona sus pecados y sana la tierra. Es la promesa del Señor. En segunda, dice, pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado falto. Las Escrituras dicen, tú pesas el camino del justo. El Señor dice, las acciones yo las peso, todos los caminos del hombre son limpios a sus ojos, pero el Señor pesa a los espíritus. La nación, el mundo esta noche son pesados. Tú eres pesado en la balanza de Dios. Nuestros pecados son grandes a los ojos del Señor y hemos sido pesados en su balanza. Muchos líderes pensadores creen que la Escritura sigue en la pared y el juicio ya comenzó a pasar. Pero Dios nos pesa como individuos. ¿Por qué nos va a pesar? ¿Qué está del otro lado de la balanza? Verás, hay balanzas. Aquí estás tú y aquí está con lo que Dios te pesa. Primero, Él te pesa por los 10 mandamientos. ¿Cómo estás con los 10 mandamientos? No tendrás otros dioses delante de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. No matarás. Todo eso está en los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que si ofendemos en un punto, somos culpables de todos. Si rompiste un mandamiento una vez en tu vida, es lo mismo que romperlos todos. Y dirás, claro, he roto al menos 1 o 2. Entonces eres culpable de todos. Y es la razón por la que la Biblia dice que todos somos culpables. Por esa razón Jesús dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra a la mujer atrapada en adulterio. Ninguno de esos líderes religiosos pudo hacerlo, porque todos hemos pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos estamos bajo el juicio de Dios. No solo vamos a ser pesados por los 10 mandamientos, sino que seremos pesados por la ley del amor. Mateo 22, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley y todos los profetas. Todo se resume en amor. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma? Y amas a tu prójimo. Tu prójimo es cualquiera con una necesidad. Jesús nos enseñó en la parábola del buen samaritano. Cualquiera que necesite ama a ese prójimo, como te amas a ti. Es lo que Jesús dijo. Vamos a ser pesados por esa ley. En tercera, vamos a ser pesados por la persona de Jesucristo. La Biblia dice en el Salmo 89, porque ¿quién en los cielos se comparará al Señor? ¿Quién entre los hijos de los aposentados será semejante al Señor? Isaías dice, ¿a qué tendrán como igual a mí? Y me harán igual, o semejante, o me compararán, para ser como yo. Dios dice, sé santo, porque yo soy santo. Si no sabes, Jesucristo fue el único hombre justo y el único hombre santo que ha vivido. Llamamos a algunos en India hombres santos, pero Jesús fue el único santo de verdad en la historia. Y si no vivimos como Jesús, vivimos también como Jesús, vamos a quedar cortos en los requerimientos de Dios. Y sus expectativas dirás, Billy, ¿quién en el mundo puede vivir como Jesús? Ninguna persona. Por eso es que todos debemos decir, soy pecador. Dios va a pesarnos con Cristo. Él va a pesarnos con los 10 mandamientos. Él va a pesarnos por la ley del amor, pero también va a pesarte por tus obras. Esos pecados de omisión de los que no estabas consciente.
En Mateo 25 Jesús nos recuerda: tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me acogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y en prisión y no viniste a verme. Pero las personas decían: Señor, ¿dónde te vimos desnudo y enfermo y en prisión y sediento? Él les contestó así: así como no lo hicieron con el más pequeño de ellos, no me lo hicieron a mí. Eso incluye a todas las personas de esta área. No hemos cumplido, y luego Jesús pronunció juicio. Dijo: los que son culpables del pecado de omisión deben ir al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Dirás: Billy, me siento devastado. ¿Cómo podrá alguno pasar? No podemos. Jesús dijo en Apocalipsis 3: yo conozco sus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, él dijo. Escucha, habrá muchas personas que no entrarán al cielo que tú crees que van allá. Y luego lo quinto, él va a pesarnos por nuestras oportunidades. Por nuestras oportunidades. A quien mucho se le da, mucho se le exige, dijo. Piensen en vivir en Estados Unidos, con todas sus ventajas. Una iglesia en casi cada esquina, una Biblia en casi todos los cuartos de hotel, millones de Biblias disponibles, el Evangelio en radio y televisión. Piensen en vivir aquí. Él va a juzgarnos por las oportunidades que tenemos. Piensen en la literatura cristiana que está disponible en librerías. Y no lo aprovechamos. A quien mucho se le da, mucho se le exige. Dirás: Billy, incluso en eso yo no puedo hacerlo. No. Pero la gloria de todo esto es que hay un evangelio. Y el evangelio son buenas noticias para las personas que están sentadas aquí diciendo: bueno, soy culpable. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz a morir por ti. Y Dios tomó esos pecados tuyos y esas fallas tuyas y las puso en Cristo. Él se volvió pecado por nosotros. Él dijo: el justo y el íntegro irán al cielo. ¿Cómo voy a llegar a la justicia y la integridad por mí mismo cuando no tengo nada? Soy un pecador. No peso suficiente para ir al cielo. Pero en la cruz, Cristo proveyó justicia para mí. Él proveyó justicia para mí que yo no tengo. Soy aceptado esta noche por Dios. No porque haya sido bueno, o porque haya leído la Biblia, o porque haya predicado a multitudes de personas. Soy aceptado por Cristo. Soy aceptado en el amado por Él. Y ese es tu privilegio en este momento. Puedes apropiarte de lo que Cristo hizo en la cruz por ti ahora e irte de aquí con peso suficiente para ir al cielo, pesar suficiente para que tus pecados sean perdonados, pesar suficiente para vivir una nueva vida. Pesado has sido en la balanza de Dios y fuiste hallado falto. ¿Aún te falta? La última palabra aquí es Upharsin, dividida. El reino está dividido. Dios dijo: Belsasar, te quitaré el reino de las manos. Estás acabado. El juicio llegó a ti y es muy tarde. Dios te dirá eso a ti. El juicio ha venido, es muy tarde. Conozco a personas que saben eso y lo aceptan y creen eso y simplemente bajan bailando al infierno. Son como el ratón que fue atrapado y sigue olfateando el queso después de ser atrapado.
Sigues probando la carnada del diablo. Y ya estás muerto. En cuanto concierne a la eternidad. Creo que esta cruzada se hizo en el tiempo justo. En la providencia de Dios, en el momento justo. En la historia de muchas de sus vidas. Las personas han orado por ti. Personas han trabajado. Personas han dado para hacerlo posible. Y ahora es tu momento con Dios de recibirlo en tu corazón. Y asegurarte que pesa suficiente. No, yo no estaré en el juicio. Pero no hay juicio para los que están en Cristo Jesús.